Bueno, vamos a compartir nuestra clase. Bueno, habíamos dicho que empezábamos a ver, que habíamos empezado ya a ver teorías de la arquitectura que a la cátedra le parecen relevantes o útiles, ¿verdad? Y estábamos viendo las 6 coordenadas de la arquitectura, como dijo el compañero del arquitecto uruguayo Nelson Vallardo. Bueno, habíamos visto un poco sobre su obra, su relevancia como proyectista, no solamente como teórico, y luego ya habíamos empezado a hablar de las 6 coordenadas de la arquitectura. Y este es el esquemita que resume de las 6 coordenadas de la Ahí arquitectura. apareció la Kiara. ¿Sí? ¿Estás allí, Kiara? Kiara. Sí, buen día. Mi Bueno, internet está muy malo, ¿cómo está la perdón. temperatura en Caguazú? ¿Cómo? ¿Cómo está la temperatura en Caguazú? Ay, hace calor como en todo el país. Escúchame, Kiara. Después de la Semana Santa, quiero que vengas a mi oficina. Quiero conversar contigo en forma particular. Ya está de acuerdo el profesor Rivarola también, y ahora después le vamos a contar a Amanda lo que vamos a hacer contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En serio, profe? ¿En la facultad? ¿Yo dónde vivo? No, me refiero a si tu oficina en la facultad o alguna dirección No, particular. en mi oficina particular, en Rosa Peña, esquina José Verge. Yo te voy a enviar después la dirección. Ah, entiendo. Bueno, ¿en qué taller estás? Y yo soy taller E. Taller E. Sí. Perfecto. El taller de las estrellas, que es muy bella, pero ninguna de ellas alumbra tanto como para marcar el camino. Ellos marcan su camino nomás, no el tuyo. ¿Escuchaste? Sí. ¿Con quién estás en primer curso? El semestre pasado estuve con la profe Ceci Román, que era mi titular, y ahora el titular es Estás con la señora de... Sí, con la señora de Elgue, el director. Ahora ya está en segundo semestre, profe. ¿En qué semestre? Segundo ya está. Y es lo que yo le dije pues, a esta gente de la facultad. Resulta ser que nosotros andamos atrás. Ellos hacen lo que tienen que hacer sin saber lo que tienen que hacer. Y después, sabiendo lo que tienen que hacer, vienen a escucharnos a nosotros. Y resulta ser que los resultados de los exámenes no es precisamente el reflejo de lo que aprendieron en el primer semestre. Absolutamente, ya lo dije 100 veces en la facultad. Pero estamos en Paraguay, amiga. ¿Qué vamos a hacer? Está ahí la genio. Así es. Bueno, entonces quedamos, Kiara. Después de la Semana Santa quiero verte. Resulta ser que tu examen fue brillante. Entonces quiero saber de dónde sacaste toda esa logística para escribir de esa forma y con tantos fundamentos. Y más ahora todavía que soy de Caguazú, con más razón porque ahí brilla el sol azul. Ahí no hay sol amarillo ni rojo, sol azul es el que brilla por ese lugar. Y es importante que brille el sol azul en algún lugar. Así que te espero ver, te espero conocer y te voy a hacer una propuesta a nivel
de futura docente de la cátedra de teoría. Ya te adelanto. Anda pensando y si tenés interés, al pelo, y si no, no importa. ¿Está? Sí, entiendo, profe. Muchísimas gracias. Voy a estar No, pasando por ahí. señorita, mucha suerte. Ahora sí, José, no te interrumpo más. Tu micrófono, José, creo que está José, apagado. Bueno, estamos viendo el esquema aquí de las 6 coordenadas, que son como estas dos hélices que se superponen, ¿verdad? La hélice que tiene las minúsculas serían las coordenadas locales y las llama coordenadas locales Gallardo porque las características de cada una de estas coordenadas es diferente según el sitio del que estamos hablando. El eje principal es el eje vertical, entre las locales, en el eje vertical está el hombre, que es el objetivo de la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura no existe por sí misma, sino para satisfacer necesidades del hombre. Y las otras dos coordenadas locales son el sitio y la técnica. Y se superpone la otra hélice de la de las coordenadas universales, son universales porque, digamos, los criterios se aplican, los mismos criterios en cualquier parte. En el eje principal está la economía, después vamos a ver por qué ubica Gallardo la economía en el eje principal de las coordenadas universales, y los ejes laterales, la función y la plástica. Habíamos empezado con el hombre, ¿verdad? Bueno, primero nos habíamos puesto en contexto en la situación en los años 60 y habíamos visto que él tenía dos intenciones principales, Gallardo, cuando redacta su teoría, ¿verdad? Cuando crea su teoría. Una era la administración eficiente de los recursos. Vamos a ver después cómo en esto fue un visionario realmente Gallardo, porque era una época en la que mundialmente no se hablaba o no era una preocupación relevante la utilización racional de los recursos, la utilización eficiente de los recursos. Y el otro objetivo que se propuso fue crear conciencia sobre los valores propios, porque estaba un poco en contra de esa presión que viene del mundo desarrollado de imponer, diríamos, su forma de hacer las cosas y no siempre es correcta en otro sitio, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado de todo eso y habíamos empezado con la coordenada local el hombre, habíamos hablado de la importancia de que el arquitecto considere el hombre con su cultura, su forma de vida a la hora de proyectar, como esto se ve también en la arquitectura sin arquitectos, como esta de aquí a la izquierda, o en la arquitectura con arquitectos, como esta de acá abajo a la derecha, y cómo el olvidar ese punto fundamental lleva a producir errores crasos, ¿verdad? Errores gravísimos, ¿verdad? Como habíamos visto el conjunto, los dos conjuntos, este es Pelo Pincho y este otro es San Felipe. Este está aproximadamente en Artigas y Perú. Bueno, habíamos visto, bueno, hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con las coordenadas locales, vamos a hablar de la técnica, del sitio, perdón, del sitio. Parece obvio hablar del sitio cuando vamos a hablar de arquitectura, pero sin embargo a veces lo obvio como que se deja de lado, ¿verdad? El sitio, considera Gallardo que la adecuación al sitio tiene dos aspectos en la parte arquitectónica. Un aspecto que tiene que ver con lo geográfico y un aspecto que tiene que ver con lo climático. Lo geográfico en realidad debería decir lo topográfico, ¿verdad? Una adecuación al sitio. ¿De qué punto de vista les parece a ustedes que hay que adecuarse al sitio en la arquitectura? ¿O de qué manera influye o determina el sitio cómo va a ser la arquitectura? Ustedes ya hicieron proyecto en el semestre pasado, por lo menos algún tipo de ejercicio, y ahora están empezando. ¿Qué aspectos del sitio les parece que hay que tener en cuenta?
A ver, Víctor, que hablaste antes, Víctor Frutos. ¿Estás ahí? El clima puede ser. El clima. ¿Y por qué el clima, Víctor? Y depende si es un clima muy húmedo, ponerle, se tiene que ver la forma en la que las construcciones se tienen que agregar más, o si es un clima muy caluroso, se tiene que ver la forma en la que los cerramientos tienen que ser más cubiertos y todo ese tipo de cosas. Sí, bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Qué otros aspectos del sitio? La ubicación, dice Verónica. La ubicación, ¿en qué sentido, Verónica? Puede ser la topografía y la vegetación. Muy bien, Álvaro, sí, la topografía, porque si tengo un, no es lo mismo tener un terreno con desniveles que un terreno plano, ¿verdad? Y la vegetación, por supuesto, considerar la vegetación existente, conservarla. Verónica, ¿de qué hablabas en la ubicación con respecto a qué? Estamos hablando ya de lo climático, de lo topográfico, vegetación. ¿Qué otro aspecto les parece? Bueno, creo que tocamos los aspectos de los que habla Bayardo. Nosotros podemos introducir otros, ¿verdad? Resulta que el sitio, resulta que la arquitectura nace como una forma de que el ser humano se proteja de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Porque si el tiempo, si el clima fuese agradable todo el año en todos los lugares del mundo, no hubiéramos necesitado arquitectura, ¿verdad? Hubiéramos vivido a la intemperie, no, si no nos molestara el sol quemante o la lluvia torrencial, etcétera, ¿verdad? Entonces resulta que el sitio está como en el punto de partida, así como el hombre de la arquitectura. Y la idea es que la arquitectura le provea al ser humano de una protección contra las inclemencias del tiempo. No que le empeore la situación para el ser humano. Y bueno, y tenemos que adecuarnos al sitio y el sitio es diferente en cada lugar. En nuestro país nos toca, como habló acá el compañero Víctor Fruto, un clima que es cálido y húmedo, ¿verdad? ¿En qué clasificación de clima entra el Paraguay? ¿Se acuerdan? Tuvieron que haber visto ya eso en el colegio. En general, el territorio paraguayo, ¿en qué zona climática está? ¿Qué línea geográfica imaginaria cruza el territorio paraguayo? Casi a la mitad. ¿Se acuerdan? Oriental y occidental. La división entre oriental y occidental está dada por el Río. río. Y ahí, como dice Teresa Wagner, el Paraguay está cruzado por el trópico de Capricornio. Verónica dice que estamos en un clima subtropical. Muy bien. El trópico de Capricornio cruza a la altura de un pueblo que se llama Belén en el departamento de Concepción, ¿verdad? ¿Habrán estudiado ya eso? Y quiere decir que el Paraguay está ubicado en dos grandes zonas en las que se divide, digamos, la superficie de la Tierra. ¿Qué son cuáles? Al norte del trópico de Capricornio, ¿qué zona es? No se estudia más nada de eso en el colegio. Ya no, profe, pasó de moda, pues. ¿Vos estudiaste aquí o en España, Álvaro? Aquí, pues yo no me acuerdo haber dado eso. ¿No? Trópico de Capricornio divide el Paraguay, o sea que el Paraguay está como pisando dos zonas. Al norte del trópico de Capricornio, entre el trópico de Capricornio, el Ecuador y el trópico de Cáncer, zona ecuatorial, ¿se acuerdan de eso, verdad? O tórrida. Y al sur del trópico de Capricornio y hasta el círculo polar antártico, ¿cómo se llama la zona? Fundamental para hacer arquitectura saber estas cosas. Bueno, al sur del Yo trópico no de creo que ya no hayan no dado, porque siempre no creo, conocemos no puede ser. hemisferio norte, hemisferio sur y ¿qué más? ¿Qué Sí, no, yo diferencia? tampoco creo que nos hayan dado. Yo lo que creo es que no se le da importancia o no se valora. Ajá.
¿verdad? Bueno, Y no se acuerdan entonces por no eso. se acuerdan porque no se valora, porque si se valorara, se acordarían. Y no digo que ellos no valoren, no valora la sociedad en general el conocimiento, ¿verdad? Bueno, entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico estamos en la zona templada. Paraguay entonces está, digamos, pisando en ambas zonas, en la zona ecuatorial o tórrida y en la zona templada. Y dentro de nuestras características, bueno, tenemos un clima subtropical húmedo, muy húmedo, calor húmedo, que resulta que es el clima más complicado de tratar desde el punto de vista arquitectónico. Si nos hubiera tocado el calor seco, es bastante más sencillo protegerse del calor seco y mejorar el ambiente que del calor húmedo. Bueno, y para el calor húmedo nuestro hay unas consideraciones, unas recomendaciones de diseño y están esas recomendaciones de diseño en la arquitectura vernácula, en la arquitectura popular, pero a veces los arquitectos, por hacernos, como dijo el arquitecto Pablo, de repente las estrellas o no sé qué, como que pretendemos dejar de lado esa sabiduría y hacer cosas diferentes y no funciona finalmente. Bueno, no sé si alguien reconoce esto que estamos viendo en la viñeta del sitio. ¿Alguien reconoce este edificio? ¿Nadie? Ese, ¿Cómo? el edificio de los malos ese. El edificio de los malos Claro, para Cartes. La malísimo. embajada americana, sí, muy bien, Teresa Wagner. La vieja embajada norteamericana, ¿verdad? Porque la nueva, a lo mejor, yo no la conozco bien, pero no le veo que tenga la calidad arquitectónica que tenía la vieja. Bueno, ¿por qué te parece, Teresa, ya que comentaste que estoy mostrando el proyecto de la embajada norteamericana en este apartado en el que estamos hablando del sitio? ¿Se te ocurre alguna razón? Podés escribir ahí, Teresa, si es que no podés hablar. ¿Qué le parece que estoy queriendo mostrar yo aquí con estas imágenes del viejo edificio de la embajada norteamericana? ¿Qué ven allí en ese edificio? Tiene peculiaridades, ¿verdad? A ver, estoy esperando que me comenten qué ven. Teresa, ¿estás allí? ¿Cuál puede ser la razón de esta figura que está mostrando el profesor José con ese doble techo que está planteado en ese lugar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué motivó a la arquitecta a hacer eso? ¿Alguna idea? Bueno, estamos viendo una obra de los años 50 de una arquitecta norteamericana cuyo nombre no recuerdo, pero que visitó el país y bueno, y captó a cabalidad cuál era la situación climática y propuso. Es una lástima que vos no tengas el edificio Xerox. El Xerox, tengo que conseguir Está fotos. hecho en la misma época. El Xerox es posterior, de los 70, ¿verdad? No, y en Xerox el problema es que se metió otro arquitecto encima, pues. Sí. Entonces, Voy a buscar. estamos fritos. Si vos tenés fotos del Xerox, dame. Voy a sacarle una foto y escanear. Porque yo no encontré fotos de Xerox. Bueno. Y así mostrar una obra de arquitecto paraguayo. Arquitecto paraguayo, sí, también, sí. Por favor. Bueno, ya estoy cansado de los extranjeros yo. La arquitecta esta no, que vienen acá es a buscar la plata. Antes buscaban el oro y la plata, ahora vienen a buscar los dólares. Los dólares, a llevarse. Y la droga. Bueno, la arquitecta norteamericana esta lo que hizo es
protegerse contra el clima cálido y húmedo de nuestro país. ¿Y cómo protegemos a un edificio? Con el sobretecho que ven acá, que es esta cubierta ondulada. Es un sobretecho porque es un segundo techo encima del techo que está a la altura de esta viga, ¿verdad? Y el viento puede pasar entre el espacio de ese techo y el sobretecho de tal forma a que no se caliente la losa esta de cobertura del edificio de la embajada. Y además del sobretecho, envolvió todo el edificio de la embajada en un filtro, este filtro que vemos acá, hecho con ladrillo con bocó. O sea, la embajada es como un edificio con un gran corredor Jerez, una galería alrededor que a su vez está protegida por un filtro hecho con el ladrillo con bocó. ¿Qué es lo que está haciendo entonces con estos recursos de diseño? Asegurarse de que no llegue al edificio habitable en sí los rayos de sol, que son los que calentarían y crearían la incomodidad dentro de este edificio, ¿verdad? Además, eso es una forma de crear también un microclima en los espacios intermedios. Así es, el filtro crea un microclima adentro. Aquí estamos viendo el edificio en construcción. Antes de que se le agregue el filtro de convocó en algunas partes, en otras partes hay partes en las que no tiene el filtro de convocó. ¿Sabes lo que pasó en Cero, José? Sí. Las palomas se adueñaron del bajo techo. Del espacio. Desgraciadamente. Entonces no hicieron mejor cosa que ponerle una cenefa ahí de duro. Habiendo otras soluciones, ¿verdad? Está esa malla que se usa para cerrar los espacios, que se usa mucho en los monumentos europeos, que como tienen mucha cornisa, entrante, saliente, se forman muchos espacios que las aves suelen ocupar y por supuesto empieza con sus deyecciones a afectar a la piedra o al revestimiento. Entonces lo que se hace es ponerle como una malla, no sé si alguien ya vio. Amanda, vos seguro que viste muchísimas ahí en Barcelona. Se le pone una especie de Sí, como está. espinas hecho de algún alambre o algo así. Claro, es como un alambre tejido de gallinero, pero que no es de alambre, es una cosa tipo plástica, ¿verdad? Y con lo que se impide que las aves ocupen los espacios estos que se forman, cornisa, los recovecos de los edificios antiguos, etcétera, y se le protege porque al final el animal con sus deyecciones orgánicas que tienen, qué sé yo, pH ácido, etcétera, como que va atacando y va degradando el revestimiento de los edificios, ¿verdad? Bueno, el sobretecho, las galerías perimetrales, el corredor Jerez, la utilización de filtros como el de esta pared de ladrillo con bocó, ¿verdad? Son recursos de diseño sugeridos para nuestro clima cálido y húmedo. Lo que buscamos en nuestro clima cálido y húmedo es protegernos de la radiación del sol, que es muy intensa, ¿verdad? El sobretecho viene a ser como colocar nuestro edificio debajo de un árbol, como ese ranchito que vemos en el campo que está debajo de un lapacho para aprovechar el microclima que se forma ahí, ¿verdad? Entonces el sobretecho viene a ser como poner el edificio debajo de un árbol. Y la galería perimetral, el corredor Jerez, también lo que hace es alejar de las paredes la incidencia de los rayos solares. En un clima cálido y húmedo, la sugerencia de diseño es usar mucho las sombras, poner el edificio en sombras, sin descuidar la iluminación natural en el interior, por supuesto. Y la otra sugerencia fundamental es abrirse, permitir que el edificio sea cruzado por los vientos dominantes. ¿Cuál es el viento dominante en nuestro país? Noreste. Noreste, muy bien Álvaro, así es. Quiere decir que tenemos que tratar de abrir nuestro edificio al noreste, al norte y al sur, de tal forma que el viento pueda barrer el edificio, y el viento lo que hace es mejorar un poco la sensación de confort porque permite que se evapore el sudor en nuestra piel y ahí baja un poco la temperatura y mejora la sensación de confort. Yo no digo que la embajada norteamericana no use aire acondicionado, pero sí creo que
consumen mucho menos electricidad porque probablemente el compresor está prendido muy poco tiempo comparado con un edificio que sea totalmente de vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Que es la moda, la imagen que tiene la gente que no conoce, que no sabe de arquitectura, la imagen que tiene de cómo tiene que ser la arquitectura contemporánea. Una arquitectura, una imagen arquitectónica trasplantada desde otro sitio, desde otro momento, y que no tiene nada que ver con la adecuación a nuestro clima, ¿verdad? Vamos a ser bastante crítica con respecto a las cajas de vidrio modernas y contemporáneas, ¿verdad? Aquí vemos más fotos de la época de construcción de la embajada norteamericana. En algunas orientaciones, yo me imagino que esto es una orientación norte, en vez del convocó, hay un persianado que no cubre toda la altura, ¿verdad? Solamente arriba y abajo y deja como para que la iluminación entre, una iluminación que no es tan problemática, la del norte. Sin embargo, esta fachada, que probablemente es oeste, sí va a tener el ladrillo convocó de piso a losa, ¿verdad? Y aquí se ve mejor el sobretecho. El sobretecho es un hormigón paraboloide hiperbólico aparentemente. Bueno, que van a estudiar ya en estructura cuáles son las ventajas de utilizar los paraboloides hiperbólicos, ¿verdad? Tiene una rigidez, la estructura de paraboloide hiperbólico, que se asocia más a la forma que a la cantidad de materiales. Como ven, es una losa bastante delgada, ¿verdad? Sin embargo, es autoportante, no necesita prácticamente vigas que la rigidice. Bueno, y como adecuación al sitio, además de hablar de lo geográfico y de lo climático, también está la adecuación al contexto construido, que yo me imagino que es de lo que habló Verónica Villagra cuando habló de la ubicación, ¿verdad? Y traemos de ejemplo aquí este del Hotel Guaraní, edificio icónico de la ciudad de Asunción. Por muchos años fue el símbolo de la ciudad de Asunción, el símbolo de la Asunción moderna, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué traemos este edificio aquí? Bueno, porque en su momento fue muy polémico porque cuando ganó el concurso y se construyó el Hotel Guaraní, esta era la imagen urbana de Asunción, ¿verdad? Una imagen bastante homogénea de edificios academicistas a la italiana, a la francesa, construidos sobre la línea municipal y con poca altura, como ven, ¿verdad? 2 o 3 pisos, los únicos edificios que superaban esa altura y que son monumentos, por lo tanto está bien, digamos, que superen esa altura. Acá vemos esta iglesia que está acá, no sé si alguien reconoce la iglesia que está ahí detrás hacia el sur del Hotel Guaraní. Está en un punto elevado, además de ser un edificio alto, ¿verdad? Este edificio que está acá medio en diagonal con el Hotel Guaraní, que es el Banco de Fomento hoy en día, en su momento el Banco del Paraguay, y algunos pocos edificios ahí rodeando el conjunto de las plazas de los héroes. Se le criticó al Hotel Guaraní en su momento porque como que venía a romper esa trama urbana tan homogénea que tenía la ciudad de Asunción con una torre, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hay una intención de adecuarse al contexto en este proyecto, en este diseño del Hotel Guaraní, ¿verdad? Por un lado, esta planta de la torre, esta planta triangular que en un principio me contaron entre telones del concurso, perdón, porque fue un concurso internacional de anteproyectos, en un principio fue desechado, en una primera revisión fue desechado el Hotel Guaraní por su planta triangular que, no sé, se consideró por lo visto que no tenía sentido o no había justificación o no funcionaría, ¿verdad? Sin embargo, en una segunda revisión de todos los que se presentaron, no recuerdo cuántos fueron, se rescata y yo creo que la planta triangular es una de las virtudes del Hotel Guaraní en el sentido, no desde el punto de vista funcional, sino desde el sentido de enfrentar o de relacionarse con el sitio, ¿verdad? El predio del Hotel Guaraní tenía enfrente las 4 plazas y esta planta triangular lo que me permite es ofrecer la vista a las 4 plazas, que además es la buena orientación, porque esta fachada hacia acá es noreste y además es la buena vista no solo por las plazas, sino que un poco más hacia acá está la bahía.
Entonces esta planta triangular lo que me permite es prácticamente duplicar la cantidad de habitaciones que tengo bien orientadas y que puedan disfrutar de la buena vista, ¿verdad? Si se hubiera propuesto un edificio rectangular, de planta rectangular como el que está al lado, bueno, la proporción de habitaciones que quedaban con buena orientación y con vista a la plaza y a la bahía sería solamente la mitad, ¿verdad? Sin embargo, con la planta triangular es más de 2/3 de las habitaciones tienen buena orientación y están mirando a la plaza, ¿verdad? O sea, es una forma de que abrirse, de enfrentar este espacio abierto de las 4 plazas. Y si le miramos de cerca al Hotel Guaraní, no sé si tengo acá otra. Bueno, Inclusive esa esquina, José, que antes era libre. Ahí en esa fotografía se ve cómo eso eran esos balcones. sí, En no, los edificios inclusive, que luego claro, se el tapó. tratamiento de la forma era Ajá. antes de que le pongan ¿cómo le llama el arquitecto Ramón González? Esa curtain wall ñoña que le pusieron en la esquina, había como una permeabilidad de la forma como que se diluía, ¿verdad? Esta forma de tratar los ángulos con las losas avanzando, pero el edificio retrayéndose, ¿verdad? Era una forma como de diluir la forma prismática. No sé si era eso lo que querías comentar, Amanda, Sí, 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 sí. de abrirse, ¿verdad?, al contexto. Y además de eso, si ustedes, me imagino que ya caminaron ahí por las veredas de frente al Hotel Guaraní. El Hotel Guaraní tiene como 2 escalas. A nivel de peatón hay una escala que es la escala de la Asunción de la época en la que se construyó, ¿verdad? Hay un gran basamento que ocupa prácticamente toda la manzana y que se sitúa como las construcciones que dominaban en la época sobre la línea municipal con la altura de esos edificios de la época, una altura que será de, qué sé yo, 7, 8 metros, ¿verdad? Como que nos está dando una visión a nivel de peatón relacionada con las alturas de los circundantes. Y a nivel urbano, sí, porque no quedaba otro remedio que hacer una torre, ¿verdad? Por las exigencias del concurso, ¿verdad? Hay una adecuación al contexto y eso que el Hotel Guaraní es un ejemplo de arquitectura moderna, de movimiento moderno, cuando que el movimiento moderno no se había preocupado por esa integración con el contexto histórico y cultural, ¿verdad? Vamos a ver después que esa es una de las críticas, o ya vimos, sí que ya vimos la crítica de Venturi en clase pasada, justamente era contra esa historicidad o esa falta de relación con el contexto que se veía en el movimiento moderno. Sin embargo, el Hotel Guaraní es un diseño que respeta o que sigue los lineamientos del movimiento moderno en cuanto al diseño, pero también incluye una integración con el contexto construido y el contexto natural. También podríamos hablar de la plaza, ¿verdad? No sé si tienen comentarios con respecto al Hotel Guaraní. El Hotel Guaraní es una excelente obra de arquitectura, ¿verdad? Patrimonio arquitectónico moderno. No sé si está declarado, debería, ¿verdad? Estar declarado. Está en un billete incluso, ¿verdad? Con una moneda, no sé de Por cuánto. el municipio sí está declarado y Está por declarado y cultura. debería Ujú. estar Como declarado patrimonio por moderno. cultura, también tendría que estar declarado. Sí, por Eh, cultura sí. También, bueno, está Ajá. bien, más vale, ¿verdad? Sobre todo esa decisión la tomó Stroessner. La decisión de poner el hotel ahí. Si no, la decisión de esa segunda instancia que vos estuviste comentando, No me digas. le llevaron al presidente este edificio y el de los uruguayos. No sabía. Y evidentemente eligió el uruguayo era un edificio normal, un prisma de 4 lados, evidentemente, porque no podía ser de otra forma, con la manzana limpia. Y bueno, y eligió él, este fue su gusto, aparte como él tenía raíces brasileras encima, concedió a que sea El edificio, no sé cómo se plantearía hoy un edificio en ese lugar. Creo que es una suerte desde el punto de vista
arquitectónico urbano me parece acertado, independientemente de las cosas que pueda tener o no pueda tener, tiene algunas deficiencias, más todavía después cuando empiezan a cerrar los balcones. Ese ya no es, este es de las personas que están en la municipalidad precautelando el patrimonio, pero lo que menos hacen es precautelar el patrimonio, ni el matrimonio tampoco. Así que está ahí. Lamentablemente esa ciudad, en esa época habían edificios espectaculares que hoy ya no están más. Ya se dejó totalmente de lado, porque Stroessner tenía una mala, es decir, no sé si era mala, buena o regular, pero evidentemente él las cosas viejas no le gustaban. Y entonces a las cosas viejas se tirara abajo y no era demasiado preocupante para él. Incluso lo manifestó en varias oportunidades. Él decía de que la ciudad tiene que desarrollarse, correcto, pero no se puede desarrollar la ciudad si no se tiene la memoria de lo anterior. Hay necesidad de saber quién sos vos, de dónde son tus raíces. Probablemente dentro del siglo siguiente ya no va a importar más de dónde perteneces. Ya va a ser un mundo multifacético. Va a ser igual estar en el Congo que estar en Paraguay. Así que se verán ustedes con el mundo nuevo. Van a pelear la trayectoria de la vida. Así que, pero bueno, se quedó, se va a quedar por mucho tiempo ahí. Así que más vale que se integre dentro de la ciudad y no se desintegre. El entorno de ese lugar es un lugar muy lindo. La lástima nomás que no se lo conserva, no se lo conserva desde el punto de vista urbano con una calidad que tiene que tener, que tendría que tener. Incluso se llamó a un concurso de esas 4 plazas. Recuerdo, creo que el proyecto lo ganó Gustavo Lavinich, en el cual se planteaba cosas. Yo creo que en esta ciudad de Asunción no hay que hacer ninguna novedad urbana. La ciudad de Asunción hay que mantenerla así, con ese carácter colonial, si se quiere, o transcolonial o anticolonial, como ustedes quieran llamarle, y no permitir que se hagan edificios más de semejante volumetría, que fue lo que pasó cuando nosotros planteamos el edificio del acero, que en esa época el coeficiente era 10. Es decir, que 10 ahí dio 23 pisos. Y se hizo 23 pisos. Porque el propietario nunca está a favor de la ciudad, siempre está a favor de su bolsillo. Entonces, El como edificio consecuencia, de ahorro paraguayo. y claro, no, pero en general yo creo que el inversionista no tiene nacionalidad. El inversionista lo único que busca es mete tanta y tiene que sacar tanto. Esa es su respuesta, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces, y yo lo traté de discutir en la municipalidad en aquella época que estaba Solís como intendente o como director de área urbana. Le dije, es una barbaridad lo que están pidiendo ustedes acá en el piso. Para más estaba al lado de la escuela Brasil y del otro lado una iglesia evangélica que también queda como patrimonio, ambas cosas, y se hizo un edificio enorme ahí, con todo el respeto que pudimos haberle puesto nosotros desde el punto de vista formal, ¿no es cierto? Aparte era un edificio que era banco, es vivienda, es oficina, o sea que es un edificio híbrido, como le llaman hoy acá. En aquel momento no era un edificio híbrido, era un edificio de banco abajo, oficina en el medio y vivienda los 10 pisos restantes. Bueno, o sea que
todo cambia, de eso estén seguros. Lo único que no cambia es el concepto que dio Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los pensadores griegos del siglo I. Esos no se han modificado, siguen exactamente igual. Pero nosotros tenemos que evolucionar como, entre comillas, evoluciona el mundo. Así nos va a nosotros y a todo lo que pasa de por medio. Así que, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay que respetar y es lo que hay que saber, lo que se puso ahí, por qué se puso y cómo se puso. Se puede incluso poder armar una clase teórica sobre su implantación, que de alguna manera tiene un justificativo bastante claro en el sentido de la posición con respecto al paisaje, con respecto a las vistas. Quizás no le ayuda mucho el noroeste de la cara, digamos, hacia el Victoria, hacia el cine Victoria, pero en líneas generales era la opción para tener un triángulo, era esa la postura. Más todavía siendo y tiene la protección las dos caras del brisolei de aluminio. Tiene el brisolei de aluminio, digo, para proteger. Exactamente. Perfecto. Seguimos más, José. Bueno, quería mostrar nomás acá, ya que estabas hablando de ahorro paraguayo, a ver. Utilizando un cuchillo tipo carnicero, por suerte no llegó a herir a la trabajadora de este lugar, pero luego de la difusión de las imágenes del circuito cerrado y también de la denuncia correspondiente, la policía estuvo alerta y finalmente logró su detención en la noche de ayer. El sujeto intentó escapar, hay que señalar que estaba... ¿Qué pasó, José? Ahí se ve el edificio de ahorro paraguayo. Ese es el edificio de ahorro. Ahí está. De este edificio estaba hablando el arquitecto Ruggiero. 23 pisos tiene. 23 pisos. 23 pisos. En esa época te voy a contar la historia. Cuando yo voy para hacer aprobar los planos del anteproyecto, me sugieren en la municipalidad regalarles 3 pisos más a Ahorros Paraguayos con la intención de que les regale uno a ellos. Yo participé de muchos de esos trances folclóricos de este país, que seguramente debe haber en todos lados, ¿no? Así como la justicia paraguaya en 5 años se modificó literalmente, se dio vuelta 100% de estas cosas que son construibles y que no pasa nada, que en vez de 23 vaya a 26, pero si en el 26 el 25 me queda a mí, ¿qué problema hay? Ninguno. Pero bueno, en ese planteo del proyecto lo que intentamos porque este proyecto compitió con el proyecto de Patiño, Miranda y Publio Fernández. Ellos habían propuesto una torre, o sea que era un edificio liberado en las 4 en las 4 direcciones. Y nosotros, evidentemente, por la necesidad de metros cuadrados, porque ahí en esta época era así como les dije yo al comienzo, tanta plata hay, tanto se puede hacer, tanto sale. Esto se hizo, imagínense, con el crédito de ahorro para la vivienda, el famoso préstamo de ahorro para la vivienda que tenían los bancos, eran 2 o 3 bancos, Progreso, Ahorros Paraguayos, Hogar Propio, había 4 o 5 entidades que se dedicaban a edificios o a viviendas y gerenciaban, digamos, la financiación. Pero bueno, la idea en esto fue la de marcar claramente lo que es Ahorros Paraguayos, que era la base del proyecto. Basamento. Está ahí, esa placa de hormigón que está ahí,
encierra un anfiteatro, un auditorio, y la doble altura, digamos, un poco es dando el respeto a la altura del colegio, el colegio que está a la derecha, generando esa boca de integración y en el cual los accesos también son diferenciados, es decir, o bajás medio nivel y te vas al palier de la vivienda y subís medio nivel y te vas al palier de las oficinas. Y Ahorro Paraguayo tiene su ingreso particular y por el de la oficina también tiene su ingreso del personal. Y después el carácter de formal intentamos darle con esa secuencia, digamos, lineal de unas, no sé si llamarle careta, porque realmente careta no es por la liviandad que tiene el objeto, ¿no es cierto? Pero de todas maneras quisimos darle una unidad a la parte volumétrica, que no se lea 4 o 5 pisos, una cosa. Para eso tendríamos que haber soltado el edificio seguramente y separar lo que es oficina de vivienda, entonces crear ese espacio intermedio de funciones múltiples para la vivienda, que es lo que tiene arriba esto que tiene su famoso quincho que tanto quiere la gente y no sé si se usa realmente, pero no tiene el quincho integrado a la vivienda en la planta de los departamentos. Tiene un quincho arriba, un lugar de ejercicio, etcétera, etcétera. Esa es una explicación rápida del tema. Y se manejó siempre con materiales de la honestidad del lugar. El ladrillo, el cemento y bueno, ladrillo y cemento. Y algunos, todo ese parasol, digamos, de alguna manera es metálico. Y en general, todo el hormigón que hay en el Ahorro Paraguayo es absolutamente visto. Y se usó la estructura de casetonado, en donde permite la espacialidad, digamos, desde el punto de vista estructural. Un espacio muy interesante es el ingreso a ese lugar. Ahora agarró, creo que Banco de Fomento, eso quién sabe en qué estado va a estar eso, porque esta gente todo lo que agarra destruye. Así que esa es más o menos la historia de ese proyecto. Y después nosotros hicimos otro edificio que está sobre la calle Oleari y Estrella, que era de los empleados bancarios. Ahí ya le dimos, también se podía hacer planta baja, entre piso y 12 niveles. Y ellos estuvieron dubitateando si iban a hacer los 12 o iban a hacer 6 y después iban a dejar para continuar. Nosotros le obligamos a que hagan el edificio completo. Y bueno, y se hizo el edificio completo y está ahí a la vista. Con la solución estructural son arcos. Ese quedó un edificio interesante, más urbano. Esa es la altura posiblemente que el centro histórico debe de tener, no más de 23 metros. En esa época ya la reglamentación era, la altura del edificio era un tercio, una vez y media el ancho de la calle. O sea que es 14 más 7, 23. 21, sí, algo de 23. Te daba la altura que eran aproximadamente 8 niveles. Y después si querías continuar tenías que tener terreno porque te obligaban a retirarte 4 metros y a subir 2 pisos. O sea que sale más o menos una suerte de un rayo de 45. Pero eso se entiende mejor porque eso genera una mejor espacialidad desde el punto de vista del clima, de los vientos, del asoleamiento, de una serie de cosas. Pero no se llegó a hacer ningún edificio con esa característica.
Lo que se hizo después fue el edificio ¿cómo se llama? El centro comercial de Barzam, en 15 de agosto, y Palma y Estrella. Ahí él hizo lo que quiso, absolutamente sin ningún tipo de relación, de referencia municipales, y bueno, y ahí está, es una verdadera torta, que hay lugares que no tienen ni siquiera ventilación, no tienen nada, pero bueno, esa es la ciudad, desgraciadamente esa es la ciudad y eso somos nosotros. Ahí está el edificio Da Vinci. Ese es un Ahí edificio, está el Parapití. sí, ese es un edificio muy simpático, Así muy es. lindo, muy urbano, pero ya le han hecho un montón de... Sí. Todas esas cajas cerradas ahí no tienen ningún sentido, esa era una balconada. Pero bueno, el clima también es otra determinante fundamental. En esa época todavía no había entrado la locura del aire acondicionado. Después, cuando entró la locura del aire acondicionado, empezó a cerrarse todo de cualquier forma. Y esos son los arcos, ¿eh? Arquitos modulares. Los pilares están cada 8 metros. Entonces, el módulo siempre es el básico, porque el 8 significa que en su suelo podés meter 3 vehículos, y en 8, en la parte de altura, podés tener 2 oficinas de 4, o una oficina de 8, o una oficina de 12. Es decir, el procedimiento de modulación hace que el criterio adoptado estructuralmente posibilite sensiblemente al mejor uso de la espacialidad, funcional que requiere, digamos, la obra en ese caso, ¿no es cierto? Y ahí también se hizo toda estructura de hormigón visto, ladrillo visto. Nosotros hemos trabajado seguramente casi el 100% de las obras nuestras son de ladrillo visto. Lo único que vino a desnaturalizar la razón del edificio en determinado sitio, según las circunstancias bioclimáticas, en la arquitectura moderna vino a tirar abajo todo eso, vino a traer todo ese minimalismo loco, posmoderno, pos no sé quién, que todo hay que pintar, que todo hay que revocar, que todo, y eso es lo peor que hay, porque resulta ser que hay que usar los materiales nobles, los que a la vejez, en vez de avejentarse, mejoran. Eso es determinante. Y esas determinantes son fundamentales, evidentemente, en el proceso de diseño. No hay ninguna duda. Una pregunta, Pablo. Escucho. En el proyecto de ahorros paraguayos, ¿trabajó también Nils Biesel? En el edificio de ahorro paraguayo comenzó, pero en el concurso no participó él. Se retiró, no sé por qué regla se retiró. Ah, porque en esa página web que vimos recién aparece él como coautor del proyecto. No, en sí, pero en ahorro paraguayo no. Participó él y participó Rubiani y participó Julio Fernández. Pero en ahorro paraguayo no, para corregirla la página web, pregunto. No, en ahorro paraguayo solamente participamos Tona y yo. Está bien. Y Beto. Le voy a corregir entonces. Así mismo. Pero no importa. El hecho de que él esté nominado ahí también participó en el inicio. O sea que nosotros no tenemos problema en tener de compañía gente que fue siempre muy sensata en el trabajo de equipo. Los méritos son los que uno acarrea después en el transcurso de vida. Eso no hay ninguna duda. Un edificio no te hace ni más ni menos.
Lo importante de todo eso es el proceso de desarrollo que uno tuvo en su etapa profesional. Ahí no está el secreto de toda la vida. Estamos entonces. Y después buscamos hacer un edificio absolutamente urbano. Y ese es un edificio absolutamente urbano. Le pusimos La Recoba, que era una opción. Evidentemente no era una exigencia. Había la exigencia hacia ahí era la exigencia, hacia la mano izquierda es la que no había la exigencia. Es decir, resulta ser que la exigencia era la Recoba era como protección del oeste, más que del norte, como las calles están orientadas al oeste-norte, no noroeste, sino oeste-norte, entonces el sol pega. En esta cara de Olearis sí pega, pero en esta cara de Estrella, ya el sol a las 2 de la tarde ya no hay más sol ahí. Pega solamente en la vereda de enfrente. Fíjense lo que hizo enfrente, está un edificio que hizo Solar cuando eran dueños Perelló con Goldenberg. Hicieron ese edificio de 23 pisos de enfrente mismo. Pero bueno, esa es un poco la vida profesional. Estamos en eso. Bueno, si quieren ir a hacer un recorrido por el centro de Asunción, van a ver esas obras y muchas más y van a poder aprender mucho de arquitectura recorriendo el centro. De buena arquitectura. Bueno, continuamos con nuestra presentación de las 6 coordenadas. Bueno, el Bayardo habla de dos aspectos con respecto al sitio: el aspecto geográfico, que vendría a incluir el subsuelo, el suelo y las vecindades, la natural y la construida. ¿El subsuelo de qué manera les parece a ustedes que afecta a la arquitectura? Yacimientos de agua. ¿En qué influye eso, Álvaro, por ejemplo? El tipo de cimiento que se va a utilizar. ¿Y qué más? El agua, esa en subsuelo. A la profundidad. Y de cierta manera sí. Bueno, el subsuelo afecta la capacidad portante, que es la que va a definir qué tipo de cimentación voy a usar. Y saben ustedes que si el suelo no tiene mucha capacidad portante, hay que utilizar tipos de cimentación que pueden llegar a ser mucho más caros, ¿verdad? Y hacer, por ejemplo, que sean inviables ciertas inversiones en ciertos lugares. Y lo otro que dijo el compañero es la presencia de agua, que crea toda una situación problemática porque algo hay que hacer con esa agua. Esa agua va a seguir existiendo y ustedes saben que la presión del agua, la presión hidrostática es bastante elevada. Con respecto, por ejemplo, al tema del subsuelo, ustedes saben que la proliferación de edificios en altura en la isla de Manhattan se debió, por supuesto, a que la ciudad tenía una posición, el puerto de la ciudad de Nueva York tenía una posición estratégica como salida, ¿verdad?, de toda la producción industrial y minera del noreste de los Estados Unidos, pero también algo que permitió esa proliferación de edificios en altura es que la ciudad de Manhattan es una roca firme, o sea, a los 2 metros yo ya encuentro roca, entonces la cimentación es fácil, barata, ¿verdad? No es una inversión gigantesca dentro del presupuesto del edificio, o sea, tiene el valor razonable, digamos, ¿verdad? Sin embargo, a veces los planificadores urbanos toman unas decisiones. Por ejemplo, la ciudad de Asunción hace unos 20 años tal vez se agregó en el plan regulador una norma que habla de una zona que se llama ejes habitacionales, en las cuales se permite construir con mayor altura, coeficiente de edificación 10, que prácticamente me permite a partir de 17 pisos hacia arriba llegar, ¿verdad? Y las avenidas que se eligieron fueron
Santa Teresa, Molas López, Santísima Trinidad, primer presidente, Boyani, y creo que también está Aviadores del Chaco. Sin tener en cuenta que la mayoría de esas avenidas, no todas, pero sobre todo Santa Teresa, están sobre un suelo que no es firme, ¿verdad? Que el firme se encuentra como a 17 metros y con mucha presencia de agua. Entonces hay como una lucha ahí entre lo que dice la norma, que puede construir tanto 17 pisos o más, ¿verdad? Pero por otro lado, un subsuelo muy difícil, ¿verdad? Finalmente, todos estos edificios en altura que salieron ahí en Santa Teresa son unas inversiones mucho más grandes porque la cimentación es muy complicada. Y después está el segundo tema del que habló Álvaro, el agua. Agua hay ahí a 1,5 metros, 2 metros de profundidad, y eso hace que sea casi imposible, por ejemplo, meter más de un subsuelo, porque la presión hidrostática es tal, ¿verdad?, que va a ser imposible disponer de toda esa agua, porque esa agua que va a presionar contra las pantallas, etcétera, hay que recoger con algún sistema de drenaje y bombear a algún lado, ¿verdad? Normalmente se bombea a la calle, arriba, ¿verdad? Entonces eso hace que sea complicado, sean más caras las fundaciones de esos edificios y sea complicado la ubicación de los estacionamientos que siempre se ponen en el subsuelo, porque digamos que es la parte que vale menos, ¿verdad? Como no tener ventilación ni iluminación natural. Yo participé en el anteproyecto del edificio Nuestra Señora del Magnificat, no sé si ubican, en Santa Teresa y Denis Roa. Ahí el agua estaba a 1,5 metros de profundidad, entonces se pudo hacer un semisubsuelo y nada más. Y el resto del estacionamiento están encima de la planta baja, están primero, segundo, tercer piso, pisos que deberían haber sido departamentos, sin embargo se tuvieron que hacer estacionamiento. En ese momento se perdió la inversión como para departamento, que es lo que es rentable en ese edificio. Hoy en día la municipalidad tiene otro recurso que dice que los pisos que se cuentan como que se usan para estacionamiento no se cuentan para el límite de altura. Entonces, digamos que no es una pérdida de inversión. Bueno, el suelo, hablamos ya de la topografía, por ahí sí hay cursos de agua. La forma del terreno, algo fundamental, ¿verdad? No es lo mismo tener un terreno cuadrado, un terreno rectangular, etcétera. Son factores que inciden en el tema de la coordenada sitio, ¿verdad? Y las vecindades natural y construida. Cuando hablamos de natural estamos hablando de verde, ¿verdad? En algunos casos el verde es tan importante que el edificio prácticamente tiene que supeditarse o debería supeditarse al verde, ¿verdad? Y por otro lado también hablaba ya de un aspecto climático del sitio, en el cual tocan los puntos que tienen más relación con la arquitectura. No habla de todos los aspectos climáticos, ¿verdad? Habla de la temperatura. Finalmente el edificio lo que tiene que dar es acondicionar el ambiente para que la temperatura dentro del edificio sea un poco mejor que la que hay al aire libre, ¿verdad? Si hace mucho calor, bueno, que el edificio por dentro sea fresco, y si hace mucho frío, que el edificio dentro esté más cálido, ¿verdad? Después habla de la protección contra las lluvias, protección eficaz contra las lluvias, vientos, el viento que puede ser un aliado en nuestro clima cálido y húmedo, pero que cuando es muy fuerte también hay que protegerse, y el asoleamiento, que es cierto, el sol es importante, es necesario, los rayos solares funcionan como un antiséptico, ¿verdad? Funcionan como un desinfectante para las habitaciones, pero también pueden ser demasiado fuertes y demasiado molestos, ¿verdad? Entonces estos son los aspectos climáticos que hay que tener en cuenta. Yo llegué a tener profesores que hablaban de que con la invención del aire acondicionado, el tema de la orientación ya no era importante. Eso a mí me parece un error claso hablar así. Peor todavía un profesor de la facultad, ¿verdad? Si bien es cierto que de alguna manera ayuda al aire acondicionado, sin embargo, nunca jamás va a poder igualar las ventajas que tiene orientar correctamente un ambiente. ¿Cuál es la orientación sugerida para los espacios de dormitorio y de estar en el Paraguay? Hablaron ya de eso en proyecto, estoy seguro. ¿Cuál es la buena orientación
en nuestro país. Estoy seguro que ya hablaron en el proyecto. ¿Qué me dicen? Álvaro, Es celeste. ¿qué más? Más que el norte. Es mucho más controlable el sol del norte que el del este. El sol del este hasta te molesta en la mañana de verano, ¿verdad? El norte-noreste. Por un lado, por el comportamiento, el movimiento aparente del sol, y por otro lado, por la ventilación, por los vientos dominantes que son norte-noreste. Pero no voy a entrar en ese tema porque ese tema es de otra asignatura que ustedes tienen, que no sé si es introducción a las tecnologías en la que tocan ese tema o en cuál es, ¿verdad? Bueno, recomendación del arquitecto Gallardo, por eso está entre comillas, es una cita textual: lo lógico y lo razonable en arquitectura es trabajar con el sitio y no contra el sitio. ¿Cuándo, por ejemplo, les parece a ustedes que estaría un arquitecto trabajando en contra del sitio? ¿A qué les parece a ustedes que se refiere Gallardo? ¿Qué pasa si yo tengo que proyectar un edificio y hago toda una fachada vidriada al oeste? ¿Estoy trabajando con o contra el sitio? ¿Estoy aprovechando las ventajas, lo bueno del sitio, o estoy en contra de lo bueno del sitio? ¿Qué les parece? Una fachada vidriada al oeste. Como suelo ver un edificio que está en la calle Brasil y República de Colombia, que en una época fue una mueblería, hoy creo que es un gimnasio, tiene como 40 metros de fachada vidriada al oeste. Por supuesto, la mueblería se mudó porque se le descomponían todos los muebles porque tenían el sol de toda la tarde, ¿verdad? No me imagino lo que habrán gastado en aire acondicionado. Ahora por ahora hay un gimnasio, no sé si alguien conoce ese edificio, y vamos a ver cuánto dura el gimnasio. Me imagino que es imposible habitar ese gimnasio de la tarde, ¿verdad? Estoy trabajando contra el sitio cuando estoy tratando de imponer una lógica que no es la del sitio. Por ejemplo, abrir toda una fachada vidriada al oeste cuando el oeste tiene un sol insoportable en las tardes. Ahí Verónica dice: en cuanto a vegetación, por ejemplo, si el proyecto demanda la ocupación total del terreno y por decisión proyectual se quitan los verdes que hay en el sitio, se va en contra. Muy bien, Verónica. Y sucede a menudo, ¿eh? Parece que son arquitectos que no cursaron teoría 1, ¿verdad? Los que son autores de unos proyectos que vemos que tiran todos los árboles existentes, ¿verdad? No conservan nada. La recomendación de Gallardo entonces es trabajar con el sitio, porque no vamos a poder nosotros contra la naturaleza, sobre todo en el tema este climático, no vamos a poder imponer. No hay aire acondicionado que consiga mantener una temperatura agradable dentro de ese edificio que tiene toda esa fachada de vidrio de 2 niveles de altura y de 40 metros de largo, por ejemplo, ¿verdad? La decisión racional es trabajar con el sitio y no en contra de él, ¿verdad? Bueno, y para trabajar con el sitio hay que conocer también el sitio. Parece que damos por sentado que todos conocemos el sitio, sin embargo, no es así realmente, ¿verdad? Tenemos que conocer dónde vamos a trabajar, ¿verdad? Vivimos en Paraguay, superficie, ustedes saben de memoria seguro ese número, ¿verdad? 406.752 kilómetros cuadrados, la población estimada era de 7.250.000 para el 2020. Este año deberíamos tener un dato más certero que esta estimación de 2020, porque el año pasado se hizo el censo, ¿verdad? Y el Paraguay está dividido políticamente en ¿cuántos departamentos? ¿Quién recuerda? O sea, ¿quién se anima a decir? Porque me imagino que todos recuerdan en cuántos departamentos está dividido el Paraguay. 17.
17, muy bien, Sofía Cárdenas. Bueno, este es el aspecto más importante para la arquitectura desde el punto de vista del sitio, ¿verdad? El clima. Esta es la distribución de climas en Paraguay según la clasificación de Köppen, que es el nombre este que está acá, que es el más famoso de los clasificadores climáticos, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos que Köppen encuentra 1, 2, 3, 5 zonas climáticas en Paraguay. Si bien es cierto que el trópico de Capricornio cruza acá a la altura de Belén, en Concepción, y divide al Paraguay, o sea, una parte del Paraguay está en la zona ecuatorial, otra parte está en la zona templada. Ustedes saben que el clima tiene otra vez características locales que dependen un poco de la cercanía o no de montaña, de la cercanía al mar, etcétera, etcétera, que hacen que varíe otra vez el clima, ¿verdad? Y aquí vemos que Paraguay, bueno, la mayor parte de la región oriental, que es la que tiene un clima un poco más benigno, que es este colorcito, no sé qué color ven este ustedes, yo veo medio amarillito parece, ¿verdad? Dice clima subtropical húmedo, CFA, este que está acá, la mayor parte de la región oriental. Después, bueno, hay que estudiar cuáles son las características del clima subtropical húmedo, ¿verdad? Lluvia distribuida a lo largo de todo el año, temperaturas elevadas, humedad elevada, porcentaje de humedad elevado a lo largo de todo el año, etcétera, etcétera. La mayor parte del Chaco, una parte también ahí del departamento de Concepción y San Pedro, tiene un clima tropical de sabana. La diferencia entre el subtropical y el tropical, bueno, el tropical es más caluroso y la diferencia entre el de sabana es que es más, como el clima del Chaco, aparte de ser más caluroso que la región oriental, también es más que, saben eso, ¿verdad? Es más seco. Es más seco. Asimismo, acuciante es el tema del agua en el Chaco. Bueno, el clima más seco hace que sea sabana, es decir, que no hay suficiente agua como para que crezca el bosque que puede crecer, por ejemplo, en Caguazú, ahí la tierra de la profesora Amanda. ¿Qué quiere decir Caguazú, Amanda? No está para esa Amanda. ¿Qué quiere Sí decir estoy, sí estoy. Caguazú? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama así el departamento? El lugar del CAA, había, de la yerba mate, las plantaciones de yerba mate. Pero Iguazú, ¿qué quiere decir? Grande, ¿verdad? Grande, sí. Grande. Porque resulta que el clima ahí permite que la vegetación crezca así en forma feroz, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Bueno, y después hay unas islitas de otros climas en nuestro país. Por ejemplo, hay una islita ahí, esta azul es este, que le afecta a qué departamentos les parece esta manchita. ¿Quién me dice a qué departamentos les afecta a ella? Ojo, ya tienen que reconocer. A ver si están atentos. Verónica Villagra. Esta manchita acá, azul más oscuro. O lila oscuro, no veo bien. ¿A qué departamento les afecta? A mí me sorprendió esto, ¿verdad? Hay un clima ecuatorial, quiere decir que es más caluroso hay como una isla de calor acá. Pero sí, coincide. Eh, por relatos de la gente coincide. Hay una isla de calor que si nadie me dice, voy a decir que afecta a los departamentos de Concepción y San Pedro aquí, esta manchita, ¿verdad? Y hay otra isla, acá medio naranja, no sé si ven naranja, ustedes ayúdame Amanda, que yo soy daltónico, Sí, se ve naranja. naranja, que es un clima, dice, cálido semiárido, quiere decir que es más seco aún que la sabana, y es así, ¿verdad? La lluvia disminuye hacia el oeste, esta es una zona mucho más árida que el resto del Chaco, bastante más árida. Me tocó proyectar una estancia, el casco de una estancia por ahí. Acuciante el tema del agua. Todo tenía que girar alrededor de la recolección de las escasas aguas de lluvia. Por poco no hay que volver a estudiar a veces arquitectura para Sí, proyectar ahí. sí, prácticamente. Después otro tema
Por supuesto, la orientación, ¿verdad? Orientada al norte, a las habitaciones, todo eso, hacer que haya ventilación cruzada. Pero además de que tiene que haber ventilación cruzada, tiene que haber la posibilidad de protegerse del viento, que en agosto el viento norte es insoportable. Entonces, la galería que está ubicada al norte en agosto no sirve, es inutilizable. Entonces, además de la galería al norte, tenía que tener también una galería al sur para refugiarse del viento norte de agosto. Que saben ustedes que es ese viento seco. O sea, José, la teoría sí servía ahí, no servía, ¿verdad? Sí, La práctica de lo que aplicábamos, lo que era sí. siempre más en la región oriental. Bueno, y por último hay una pequeña flanquita acá que dice subtropical, a ver un poco, subtropical húmedo, esta franquita acá pequeñita, pero no sé cuál, bueno, el oceánico de acá tiene más lluvia que el subtropical húmedo de acá, que prácticamente ya es el que compartimos con la provincia de Formosa, Chaco, ¿verdad? Bueno, si vamos a trabajar en la zona de Asunción, nos sirve de ayuda esto que hoy en día está disponible en cualquier, esto es de Wikipedia creo, y Wikipedia a su vez cita las fuentes acá, la Organización Meteorológica Mundial, etcétera, están las temperaturas absolutas máximas, la temperatura media máxima, la temperatura media, la temperatura mínima media, la temperatura mínima absoluta, es decir, la que alguna vez se sintió, la cantidad de milímetros caídos durante el mes, la cantidad de días de precipitación por cada mes, las horas de sol que hay en esos meses y la humedad relativa. Y se puede así aprender cosas que supuestamente sabemos, ¿verdad? Pero hay que ponerse a leer realmente la teoría fundada, la que es con fundamento científico, ¿verdad? ¿Cuál es el mes más caliente en Asunción? ¿Qué deducen de esta gráfica? El color les da una guía y aparte está el dato, ¿verdad? Si me fijo acá en la temperatura máxima media, veo que la temperatura máxima media, la media máxima en enero es de 33,5. Quiere decir que el mes más caliente es enero. Y bueno, corresponde también por eso un poco la organización de las actividades escolares, educativas, para librarse de ese mes terrible, ¿verdad? Eh, el mes más frío, ¿cuál es? ¿Qué me dicen? ¿Se ven ahí los numeritos, los que están en la computadora y no en el celular? ¿Cuál es el mes más frío? Junio. Junio tiene la temperatura mínima absoluta más baja, que fue menos 1,2 que alguna vez fue. Pero sin embargo, en la temperatura mínima promedio, el julio es más frío, fíjense, 13,1. Esto realmente está tomado de 1971 a 2000. Tendríamos ya que renovar esto porque probablemente hubo algunos cambios. Si julio es el mes más frío, sí creo que habrán subido todas las temperaturas en general. Mi mamá me contaba que cuando nació mi hermana, que cumple años en junio, no salía agua por las canillas. ¿Por qué le parece a ustedes que no salía agua en junio? ¿Qué pudo haber pasado? Por el frío. ¿Y qué pasa con el frío? Se congela. Se congeló el agua y como nuestras cañerías no están aisladas térmicamente, porque no es un problema el frío, ¿verdad? No salía el agua, estaba todo congelado, ¿verdad? Eso ya rara vez vemos. Vemos que alguna vez en Asunción hizo 1,2 grados bajo cero. No me acuerdo, habrá sido cuando yo era muy chico, ¿verdad? No me acuerdo. Sí me acuerdo 0 grados, sí, hasta hace poco hizo 0 grados, ¿verdad? Pero 1,2 grados bajo cero no me acuerdo. Esta temperatura máxima absoluta de enero, 42 grados, no es tan rara, ¿verdad? Eso sí pudo haber sucedido. Bueno, y la lluvia en general está distribuida a lo largo de todo el año, pero sí tenemos unos meses un poco más secos que son junio, julio, agosto, un poco más seco. El resto más o menos está Y a dentro. ese calor hay que sumarle la humedad, o sea, la Bueno, sensación térmica del verano es... sí, muy importante lo que habla la arquitecta Amanda, ¿verdad?
el tema del calor es diferente el calor seco que el calor húmedo. El calor seco es más soportable porque sudamos y el sudor enseguida se evapora y enfría un poco la piel, entonces nos sentimos un poco más cómodos. Pero el calor húmedo que sudamos y no se evapora porque el aire está saturado de humedad ambiente, entonces la sensación es esa sensación de bochorno que sentimos del Que calor húmedo. sudamos en la ducha. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos que la humedad relativa en Paraguay es alta todo el tiempo y la humedad relativa hace que la sensación de confort, o sea, con una temperatura más baja sea peor y también empeora la sensación de confort en el frío. El frío seco no es tan molesto como el frío húmedo que parece que dicen los españoles que te cala hasta los huesos, ¿verdad? Ya va a tener ahora su experiencia Amanda en diciembre seguramente, porque Barcelona al estar a orillas del mar es bastante húmeda, ¿verdad? Sí, pero también regula más la temperatura, o sea, no El hace mar regula la tanto temperatura, frío. no hay una temperatura tan alta ni una temperatura tan baja, Sí, sí, sí. regula la temperatura. Madrid, por ejemplo, que está en el centro de la península, Tiene tiene un clima diferente. tiene un clima diferente, tiene temperaturas más altas en verano y temperaturas más bajas en invierno, porque no tiene el regulador, el amortiguador ahí del mar cerca, ¿verdad? Es lo que se llama clima continental, ¿verdad? El centro de los continentes tiene clima muy caluroso en verano normalmente y muy frío en invierno, porque no tiene el efecto regulador de la temperatura del mar. Y Paraguay tiene casi un clima continental. Este es nuestro invierno medio frío, es por la influencia esa continental. Bueno, estamos siguiendo ahí. Conocer el sitio, yo le agregué aquí otros datos que a lo mejor, bueno, conocer un poco la población, la configuración de la población del Paraguay, que es una mayoría joven, ¿verdad? Se ve eso acá en esta pirámide poblacional. Es una característica de una población en crecimiento. Esto sí, si actualizamos ya la pirámide, o como que se vaya igualando acá la base, ¿verdad? Un crecimiento exponencial de la población que seguramente va a ir amainando con el paso de los años aproximadamente ahora, ¿verdad? Y una gran concentración urbana, esto es tema de estudio de los arquitectos y urbanistas, una gran concentración urbana alrededor de la capital que es Asunción, ¿verdad? Se concentra aquí la mayor parte de la población del país y se concentran también la mayor parte de los problemas, ¿verdad? Porque el urbanismo prácticamente no existe como en nuestras instituciones, ¿verdad? La planificación territorial, el urbanismo como que es un tema olvidado y este crecimiento de la mancha urbana alrededor de Asunción se produce solamente dirigido por la especulación inmobiliaria, ¿verdad? No hay ninguna planificación, ningún tipo de ley, ¿verdad? Al respecto, a lo mejor nos conviene estudiar leyes que en otros países que sí funcionaron, ¿verdad? Por ejemplo, en España el suelo por definición es suelo rural, o sea que no es urbanizable. O sea que si yo soy dueño de una propiedad, qué sé yo, en un punto medio alejado de Asunción, vamos a decir, si tuviéramos la misma ley, en Ipané, por ejemplo, no es que yo puedo decidir urbanizar y presento mi proyecto de urbanización y la municipalidad me aprueba. No, mi terreno es por definición rural, no se puede urbanizar, no puede crecer indefinidamente la mancha urbana. ¿Y por qué les parece a ustedes que se hace esto? ¿Por qué existen leyes así en España, por ejemplo? ¿Por qué no se deja al libre mercado? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea se les ocurre? Realmente por varios factores. El más importante es la protección del medio ambiente, ¿verdad? No puede ser que cada uno haga lo que quiera. Nuestra constitución reconoce la propiedad privada, pero dentro de ciertos límites que son el bien común, ¿verdad? Por un lado, el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, el tema de la ciudad. La ciudad no es que simplemente yo trazo unas calles y ya está, ¿verdad? Implica toda una inversión en infraestructura, ¿verdad? En calles, veredas, provisión de agua corriente, desagüe cloacal, disposición de agua servida.
energía eléctrica, transporte público, comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de que esta mancha crezca así como lo ha hecho acá a los alrededores de Asunción y que lógicamente no haya un crecimiento de la infraestructura porque es carísimo ese crecimiento de la infraestructura? Y bueno, lo que sucede es que hay gente que vive en condiciones, ahí dice Verónica, para proteger las zonas verdes y evitar esto que sucede en la zona de central, que prácticamente, cierto Verónica, prácticamente la gran Asunción no hay un área verde de tamaño metropolitano. Si pudiéramos ver, podemos ver una visión satelital de Google Maps, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que lo más grande es el jardín botánico y el resto ya es, no hay un área verde en proporción a toda el área urbana, ¿verdad? Este tema del crecimiento de la mancha urbana así, sin control, dirigido únicamente por la especulación, es probablemente la peor catástrofe que está viviendo nuestro país. Alrededor de Asunción, creo que no es tan grave, alrededor de Ciudad del Este está bastante contenido todavía, ¿verdad? Y bueno, algo que hay que conocer y que tenemos que nosotros los arquitectos saber cómo debería ser realmente las cosas, ¿verdad? Y no simplemente seguir la corriente del crecimiento ese urbano desenfrenado. También sería interesante conocer un poco el sitio, conocer otras características del sitio, no solamente lo geográfico, lo climático, conocer la situación económica, social, ¿verdad? Estamos de repente muy entusiasmados nosotros con el crecimiento de Paraguay en los últimos años, pero realmente Paraguay se encuentra todavía en deuda, está todavía atrasado con respecto a países de la región, como por ejemplo Argentina, Uruguay y Chile. Estamos todavía atrasados en renta per cápita e incluso estamos atrasados en lo que se llama el índice de desarrollo humano, que es un índice que usa las Naciones Unidas para calcular el desarrollo humano de un país y que incluye no solamente el PIB per cápita, que es el PIB. Eso sí dieron en el colegio, ¿verdad? ¿Alguien me recuerda qué quiere decir PIB? ¿Abreviación de qué es? A ver, alguien que se anima a decirme, porque yo sé que saben todo. Producto Interno Bruto, es decir, lo que se produce en un país, y el PIB per cápita vendría a ser todo lo que se produce en un país en un año dividido la cantidad de habitantes, ¿verdad? Por supuesto que nos da una idea errada porque no, la riqueza producida en un país no se divide en partes iguales entre los 7 millones y algo de habitantes, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, Verónica? Cuestiones culturales de la zona, utilización de materiales que son diferentes para cada lugar en cuanto al sitio, respondiendo a un tema anterior. Sí, muy bien, Verónica. Cuestiones culturales. Está la cuestión cultural del Paraguay en general y después hay cuestiones culturales locales, ¿verdad? Y de utilización de materiales y cuestiones climáticas locales también hay, ¿verdad? Hay que imbuirse, hay que meterse en el sitio. Si es que uno no conoce, bueno, tiene que informarse si es que uno no es del lugar. Si uno es del lugar, también tiene que informarse, porque a veces nos manejamos con ideas preconcebidas que son prejuicios. Bueno, aquí vemos que el Paraguay todavía le falta. Estamos acá en una isla de atraso con Bolivia, acá en el centro, ¿verdad? A medida que es más oscuro el color, quiere decir que es más alto el desarrollo humano. Y el desarrollo humano les estaba diciendo que incluye, por un lado, el PIB per cápita, que es la medición de la riqueza, pero también incluye la cantidad de años de escolarización promedio, quiere decir que estamos atrasados en eso, y también incluye la esperanza de vida como una muestra de la salud o de el estado de la salud en estos países. Bueno, vemos que estamos todavía atrasados, o sea que nos queda mucho todavía por recorrer para igualarnos a Chile, por ejemplo. Ni digo luego ya para igualarnos a los países de lo que llamamos el primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, etcétera, ¿verdad? Pero para estar al nivel de la región todavía nos falta también, ¿verdad? Argentina, a pesar de sus años de... Ustedes saben que Argentina viene a ser un país riquísimo, ¿verdad? A pesar de sus años de crisis económica, sigue siendo un país que tiene un índice de desarrollo humano
superior al paraguayo y una renta per cápita muy superior a la paraguaya, ¿verdad? Uruguay, que tiene medio nuestro tamaño, también muy superior, ¿verdad? O sea, tenemos que saber de esto para saber también qué es lo que corresponde hacer en arquitectura, porque está relacionada la arquitectura con la situación socioeconómica de un país, ¿verdad? Lo que sí vemos y que sí vamos a ver después cuando hablemos de economía es que toda la región está atrasada con respecto a cierta parte del mundo, entonces tenemos que hacer un tipo de arquitectura adecuada a nuestra situación socioeconómica. La renta per cápita paraguaya, que en el 89 estábamos en el puesto 8 en América Latina, ahora estamos en el 2019, estuvimos en el puesto 11. Quiere decir que a pesar del crecimiento ese del que la gente se enorgullece, en términos relativos estamos yéndonos hacia atrás, ¿eh? Y países que suben como Panamá, por ejemplo, que está primero, Chile segundo, y Paraguay que bajó 3 lugares. Es para preocuparse realmente, ¿verdad? Más aún que tenemos opción ahora dentro de poco de opinar un poco con respecto a esto, ¿verdad? Un aspecto muy preocupante del Paraguay es la distribución de la riqueza, que se representa, por ejemplo, con este índice Gini. El índice Gini es un índice que se calcula para tener una idea de cómo está distribuida la riqueza. Es un índice que va de, acá está marcado del 0 al 100, pero en realidad es del 0 al 1. Pero acá, bueno, acá está del 0 al 100. Cuanto más alto el índice Gini, quiere decir que peor está distribuida la riqueza y más oscuro el color del país, ¿verdad? Y acá vemos que Paraguay, con Bolivia y Brasil, tienen una muy mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Un poco mejor en Argentina, un poquitito mejor en Uruguay. Y aquí vemos que los países que tienen mejor distribución de riqueza no nos sorprende, ¿verdad? Los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, también está Alemania, no es país nórdico, pero está también Austria, veo ahí, Hungría, Eslovaquia, los países que tienen una mejor distribución de la riqueza. América Latina tiene mala distribución de la riqueza, ven aquí por los colores. Y bueno, algunas zonas de África sí que tienen una pésima distribución de la riqueza. Otro factor a corregir, ¿verdad? Y hay políticas gubernamentales que se pueden seguir para mejorar la distribución de la riqueza. No es negocio, ni para los que tienen, los pocos que tienen mucho, que la riqueza esté concentrada. No es negocio para nadie, realmente. Esa es la realidad. Bueno, eso con respecto al sitio al sitio. Con respecto a la técnica, tercera coordenada local, para Bayardo, la técnica es la respuesta del ingenio humano a aquello que le ofrece el sitio. Por eso que está incluida la técnica entre las coordenadas locales, porque lo que hace o lo que hizo el intelecto humano fue responder a las condiciones del sitio, utilizar el ingenio y crear, inventar soluciones, ¿verdad? Como ejemplo de esa técnica, que es un producto del sitio y del ingenio humano, estamos viendo, por ejemplo, estas técnicas del adobe. Esto es, les digo, esto es parte de la Universidad de Tombuctú, en Mali. A ver si les digo, tengo anotado por aquí. No encuentro mi nota, pero esto es del siglo XV, XVI aproximadamente. La Universidad de Tombuctú, Patrimonio de la Humanidad, en la cual vemos el aprovechamiento, los únicos materiales que existen en Mali, que es el África sahariana prácticamente, es arcilla, ¿verdad? Arcilla y poca vegetación. Entonces, la arquitectura lo que hace es uso de esa arcilla construyendo con adobe. Como llueve poco, el adobe no tiene problema de ser arrastrado con la lluvia, ¿verdad? Sí se le incluyen esos troncos, no como adorno, estos troncos que sobresalen, sino estos, primordialmente su función es de contribuir a la estabilidad, ¿verdad? A ayudar a ser como un agente de cohesión ahí para el adobe, ¿verdad? Aunque, por supuesto que se habrá pensado también en que mejora el aspecto del, ¿verdad? Estético, porque hasta la arquitectura así más vernácula y más atrasada, hay una
preocupación del ser humano por el aspecto estético. Cuando hablemos de plástica vamos a hablar de eso. Otra vez la respuesta del ingenio humano a lo que le ofrecía el sitio. Estas son las viviendas típicas de Senegal. De vuelta en Senegal lo único que hay de material es arcilla, no hay piedra, hay poca madera, ¿verdad? Entonces se trabaja con la arcilla y se inventa un sistema constructivo en el cual se hace uso para poder cubrir una luz relativamente grande, como la arcilla no tiene capacidad portante, ¿verdad? Se hace uso intuitivo de una propiedad estructural del adobe, ¿verdad? Y se hace uso de estas curvas que son arcos parabólicos, no son arcos de medio punto. Esto no es un segmento de círculo, esto es una parábola. Y la parábola trabaja mejor. El arco parabólico es más eficiente que el arco de medio punto. El arco de medio punto tendrá seguramente su connotación así de, no sé si filosófica, ideológica, de la pureza, la belleza del círculo. Sin embargo, el arco parabólico funciona mejor. Y le podemos pedir a la arquitecta Amanda que nos ponga después unas fotos de los arcos parabólicos de Gaudí. Gaudí, con su intuición estructural, utilizaba también arcos parabólicos que funcionan mejor. Se usa menos material. Y esto que vemos acá, este relieve que tiene estas especies de cúpulas de barro o de adobe, no es simplemente un adorno, sino que además sirve para el mantenimiento de estas obras, porque con el tiempo el adobe se va erosionando, entonces cada tanto hay que hacer mantenimiento, y para subir se usan como peldaños este tema de la ornamentación, que puede tener diferentes formas. Aquí vemos un modelo de ornamentación, aquí vemos en esta foto otro modelo de ornamentación. Bueno, ¿qué pasaba cuando el ser humano habitaba una tierra que le ofrecía piedra? Y bueno, su ingenio inventa toda una técnica constructiva de la piedra. ¿Cómo se llama esta técnica constructiva estructural de los griegos? Eso dieron ya en historia. ¿Cómo se llama? Sistema Peripete o algo así, perítero. períptero, ¿qué es? A ver quién me recuerda. Lo que hablaba mucho Vitruvio. ¿Períptero qué es? No, es el sistema constructivo. ¿Qué es períptero? Sistema trilítico puede ser. El sistema constructivo del sistema trilítico. Muy bien, Víctor. ¿Y qué es trilítico? ¿Qué quiere decir? Tri, ¿qué es? Que se sostiene en tres partes. Tres Una partes. columna y un dintel. Trilitos, ¿verdad? Tres piedras, litos, piedra. ¿Cuáles son las tres partes, Víctor? Las dos columnas y el frontón. Asimismo, las dos columnas y el dintel acá, ¿verdad? Este es el sistema trilítico. Y si quiero cubrir luces más grandes de las que me permite una única piedra, porque el dintel tiene que ser una única piedra, entonces ¿qué aparece para cubrir luces más grandes? ¿Qué inventa el ser humano? Esto que vemos acá, ¿cómo se llama? Una bóveda, ¿verdad? Se inventa el arco y la bóveda, ¿verdad? Bueno, estos dos edificios son de actual Turquía, ¿verdad? Asia Menor, arquitectura helenística. Se habrán dado cuenta, este arco acá, esta bóveda acá ya no es arquitectura griega clásica, este ya es la arquitectura helenística. Y entonces ahí vemos cómo el ser humano utiliza su ingenio y lo que tiene a su alrededor para crear una técnica. En este caso, la técnica creada, inventada, la técnica de trabajar con la piedra, ¿verdad? Esto, no sé si alguien reconoce, esto era la tapa de un libro que yo tenía de chico que me encantaba, que se llamaba La gran aventura de la arqueología. ¿Alguien reconoce esto? ¿Qué material les parece que es? ¿Qué les parece que es? ¿Qué material es este con estos colores? ¿Qué les parece que es? Ni idea. Bueno, estos son ladrillos vitrificados, es decir, cerámica. Resulta que Babilonia, una ciudad que llegó a
tener un gran progreso económico, ¿verdad? Estaba en una zona, ¿dónde estaba Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Babilonia? No, ni idea. ¿Qué país actualmente sería lo que era Babilonia? Ni idea. ¿Puede ser, profe? ¿Dónde? Perdón, no te escuché, Kiara. Irak. Irak, así mismo, Babilonia estaba en lo que se llamaba la Mesopotamia fértil, ¿verdad? El territorio entre dos ríos famosísimos, el Tigris y el Éufrates, que era una zona en ese momento muy fértil, hoy en día ya no, ¿verdad? Pero no tenían materiales constructivos, no había piedra, no había madera tampoco, entonces lo único que había era arcilla. Y entonces se inventa o se descubre esto de que al hornear yo puedo, la arcilla puedo obtener estos colores y agregarle óxido, etcétera, estos colores hermosos, así de conseguir este ladrillo vitrificado. Entonces, Babilonia quería hacer unas murallas que estén a la altura de su poder económico y político, y como no tenía nada cerca, entonces usa lo que tenía a su alcance, arcilla, óxidos, y crea esta baldosa cerámica con la cual reviste. Esta es una de las puertas de acceso a la ciudad de Babilonia. Esta es la puerta de Ishtar. Esto está actualmente en un museo en la ciudad de Berlín, pero está allí porque un arqueólogo alemán en el siglo XIX encontró y bueno, y llevó todo esto a Alemania, ¿verdad? Realmente debería estar en Irak, ¿verdad? Bueno, y ahí vemos todo este trabajo exquisito acá, sobre todo en esta pared acá de los costados, del diseño de los ladrillos esmastados, ¿verdad? Esta es una visión de cómo habrá sido la puerta de Ishtar con todo un recorrido antes, ¿verdad? Con su revestimiento de una especie de azulejos, son, ¿verdad? Coloreados. Y esta foto aquí a la derecha es como están actualmente las murallas de Babilonia, todas de ladrillo en ruinas, ¿verdad? Algo se ve ahí del relieve ese de los caballos que están en las murallas. Bueno, y así entonces la técnica nace como un producto del ingenio del ser humano para utilizar lo que tiene a su alcance y mejorar su vida, ¿verdad? En otros lugares donde lo abundante es la madera, entonces sale una arquitectura de madera, ¿verdad? Estas son unas iglesias que están en Eslovaquia, en la cordillera de los Cárpatos, y que, bueno, la madera es abundante, entonces surge todo un tipo de arquitectura utilizando las propiedades de la madera. Ustedes saben que cada material tiene sus características diferentes. La piedra, por ejemplo, solo trabaja la compresión. La madera, sin embargo, puede trabajar a la compresión y a la tracción, la flexión también, ¿verdad? Entonces hay como una diferencia. Estas iglesias de los Cárpatos son también patrimonio de la humanidad y son del siglo XVI, XV, XVI aproximadamente. Esto que estamos viendo, reconocen todos, ¿verdad? Es el Coliseo. Los romanos no son los descubridores del arco y de la bóveda, pero sí los que llevan a su desarrollo, ¿verdad? Ya era conocido el arco y la bóveda por los etruscos y también por los griegos. Los griegos, sin embargo, no usaban casi, ¿verdad? Y los romanos también lo que descubren es un material abundante en la península italiana, que es la puzzolana, que es un tipo de piedra que se muele y que al mezclarse con agua fragua, ¿verdad? Es un cemento natural, la puzzolana. Entonces, por un lado, con la puzzolana como cemento natural y con los ladrillos de arcilla, producen estas sus obras monumentales, también haciendo utilización del sistema constructivo del arco y la bóveda, que le permite que las obras sean tan monumentales, porque con un sistema trilítico no se podía haber obtenido los espacios interiores que tienen, por ejemplo, las termas romanas, ¿verdad? Entonces siempre hay una relación entre lo que me ofrece el sitio y lo que el intelecto humano puede sacar de las propiedades de esos materiales que me ofrece el sitio, ¿verdad? Esta iglesia, ¿qué iglesia es? Conocen todos, ¿verdad? ¿Qué iglesia es esta? Yaguarón, profe. Yaguarón. Bueno, Yaguarón es siglo XVIII, los franciscanos vienen misioneros, ¿verdad? Y tienen que trabajar con lo que hay en el sitio. No hay todavía
medios de transporte como los que hay ahora, ni la conectividad que hay ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, el sitio que les ofrecía madera y les ofrecía arcilla, ¿verdad? Piedra no hay, zona de, si hay muy poca, ¿verdad? Y es más difícil de extraer la piedra. Entonces, bueno, proponen una arquitectura de adobe, que son estas paredes gruesísimas, pero como el adobe no tiene capacidad portante, la estructura está hecha con madera, que la madera sí, por su constitución de fibra, sí tiene capacidad resistente tanto a la compresión como a la tracción, ¿verdad? Entonces hay como una estructura portante independiente de madera, que son todos estos pilares perimetrales. Lo que habló antes Noguera, que dijo períptero, se refiere a este tipo de templos perípteros rodeados por columnas, ¿verdad? Por galerías. Y las paredes de adobe no son portantes. Acá estas hileras de columnas son portantes. Hay una estructura independiente de madera y un cerramiento vertical de adobe que es solamente cerramiento. Es un concepto como muy moderno, ¿verdad? La estructura portante independiente de los cerramientos verticales. Bueno, con el paso del tiempo se van descubriendo otros materiales, se inventa el hormigón armado, no es que se descubre, ¿verdad? Se descubre la forma de fabricar el cemento Portland a mediados del siglo XIX. Se descubre la forma de fabricar el cemento industrialmente y a finales del siglo XIX se empiezan a fabricar barcos con cemento moldeado y con una estructura de refuerzo metálica, varillas, ¿verdad? Nace el hormigón armado como un material para construir barcos. Y bueno, por ahí algunos visionarios como Le Corbusier, Augusto Perret antes que Le Corbusier, ven las posibilidades de ese material para la arquitectura y surge la arquitectura de hormigón armado que es predominante hoy en día, ¿verdad? Y el hormigón armado tiene sus características, sus propiedades, y entonces la nueva arquitectura trata de hacer uso de esas propiedades, ¿verdad? El hormigón armado, por ejemplo, por un lado permite esto que nos muestra Le Corbusier, ¿verdad? Que todo el edificio, en vez de necesitar paredes portantes, se apoye en unos puntos pequeños como son esas columnas y que haya una libertad total en cuanto a la distribución de los muros y de las aberturas, ¿verdad? Esa es la ventaja del hormigón armado. Y por otro lado, el hormigón armado tiene una capacidad plástica de que yo puedo crear prácticamente la forma que quiera, simplemente tengo que hacer el molde y verter el hormigón. Tiene unas propiedades plásticas que son aprovechadas, por ejemplo, magníficamente en este proyecto del Banco de Londres y América del Sur de Clorindo Testa y el estudio que se llama CEPRA, Sánchez Elía Peralta Ramos, ¿verdad? En otro momento podemos hablar más de este edificio que es una obra maestra, ¿verdad? Y los aspectos estructurales de hormigón armado son aprovechados al máximo por el genio, este ingeniero arquitecto Pierluigi Nervi, italiano, que diseña toda una estructura, un sistema estructural de hormigón armado, utilizando el hormigón armado al límite de sus capacidades y crea unas estructuras que son hermosas y que son a la vez muy eficientes estructuralmente, ¿verdad? Este es el Palazzetto de los Sport, acá el de abajo a la derecha. También creo que este de la izquierda, ¿verdad? Prácticamente estas columnas que están así inclinadas es porque están siguiendo la dirección de los esfuerzos de tal forma a hacer una utilización totalmente eficiente de las propiedades del hormigón armado. Otro material relativamente nuevo es el acero. El acero en sí, que es el hierro enriquecido con carbono, que es más resistente, no es que sea nuevo, se conocía ya en la época de los romanos. Pero sí, a partir del siglo XVIII, se inventan métodos de fabricación industriales del acero, con lo cual se puede conseguir acero de muy buena calidad en grandes cantidades y con propiedades regulares, porque ustedes saben que para construirla tengo que asegurarme de que todo el material tiene las mismas buenas propiedades de resistencia, ¿verdad? No puede aparecerme de repente una columna que está mal fabricada y tiene menos resistencia. Pero el acero, su forma de fabricar, sus características, hace que lo que yo tenga sean unos elementos lineales, ¿verdad? Que entonces lo que hago es una estructura con esos elementos lineales. Los verticales, si los pongo en forma vertical, conforman los pilares, y si los pongo en forma horizontal, conforman las vigas.
La complicación de la estructura del acero se da para resolver los entrepisos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, veo que son unas chapas sobre las cuales con seguridad se carga una pequeña losita de hormigón, porque el acero por sí solo no puede usar un acero de qué sé yo, de 10 centímetros, de 5 centímetros de espesor, porque no va a tener una propiedad de, va a ser demasiado pesado, acústicamente no va a ser aislante acústico, va a vibrar, etcétera, etcétera. Entonces, se le ayuda un poco allá al acero con otros materiales para los entrepisos. Pero la expresión formal resultante del acero es totalmente diferente a la expresión formal resultante de usar el hormigón o de usar el ladrillo, la piedra, que es lo que estamos viendo aquí. Es como cada sitio tiene unos materiales, el ser humano crea con su ingenio una técnica aprovechando las propiedades de esos materiales, y el material más su técnica me produce una arquitectura diferente formalmente, ¿verdad? De esto es lo que estamos hablando y de lo que va a hablar Gallardo al decirnos que cuando estamos trabajando con un material, bueno, lo hagamos aprovechando las propiedades de los materiales y con honestidad, es decir, no tratando de que un edificio parezca que está hecho de una forma y que en realidad esté hecho de otra forma, ¿verdad? Bueno, algo fundamental antes de irnos de lo que habla Gallardo es que todo el progreso actual de la técnica es gigantesco, ¿verdad? Pero dice Gallardo que este proyecto, este progreso de la técnica nos permite prácticamente hacerlo cualquier cosa hoy en día. Nos dice Gallardo que ese progreso de la técnica se debe a que hay una división del trabajo. Si no hubiera división del trabajo, y si cada ser humano tuviera que dedicarse a conseguir su comida, hacer su casa, hacer su ropa, la técnica no hubiera avanzado nada, porque no hubiera habido ese tiempo libre necesario para pensar en cómo mejorar la técnica. Sin embargo, la división del trabajo, dice Gallardo, es la que permitió que se produzca el progreso en la técnica. Y la división del trabajo quiere decir que todos, de una forma u otra, estamos contribuyendo a este progreso de la técnica. No es que solamente los ingenieros informáticos o solamente los científicos están contribuyendo al progreso de la técnica. Porque el científico necesita que alguien le haga su casa, que alguien le cultive su comida o le críe a la vaca que va a comer, etcétera, etcétera. Entonces, dice Gallardo, los adelantos de la técnica deberían llegar a todas las personas y no llegar solamente a un grupo reducido de personas. Esa es la reflexión moral que hace Gallardo con respecto a la técnica. Insiste mucho en esto, ¿verdad? Si la técnica es un producto de la contribución de todos, directa o indirecta, ¿por qué la técnica solamente está sirviendo para satisfacer las necesidades de un grupo de personas en el mundo y no de todos, ¿verdad? Esto les dejo como para reflexionar para esta semana que tenemos, y la próxima semana terminamos ya con las 3 coordenadas universales y vamos a ver algunos ejemplos de edificios. Comentarios, preguntas. Lo que sí había, los chicos habían dejado un poco sus preguntas, era sobre el tema de las notas, dice. El próximo martes, prometo, porque todavía Sí. me falta a mí un grupo. El arquitecto Ruggiero ya corrigió su grupo, pero a mí todavía me falta. Voy a aprovechar los Sí, eso les feriados de decía la Semana vuelta de Santa. Semana Santa. Ajá. Sí. Y preguntas sobre el tema tan apasionante de las 6 coordenadas. El núcleo, el caracú, el tuétano de la arquitectura. Comentarios, preguntas. ¿Qué les parece la teoría de Gallardo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Nada? Aprovechen la Semana Santa para leer el material. Entonces en la próxima clase ya hacemos más tipo debate y no tipo clase magistral, ¿verdad? ¿Les parece? Más tipo conversatorio y no clase magistral, entre comillas, que el profesor es el que más habla. Bueno, queda como tarea eso, leer el material durante estos días y venir ya dominando el tema para que podamos conversar sobre la parte que nos falta, que es la de las coordenadas universales, o de las coordenadas locales también podemos repasar. No sé si el arquitecto Ruggiero quiere hacer el cierre de la clase de hoy.